Entonces, en esa partecita, ¿no es cierto? Supongo que la anterior semana ya revisamos un poquito de qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Cuando A es mayor que 0 y cuando A es menor que 0. Entonces, este valor va a ayudarnos a determinar si es que una función cuadrática es convexa o es cóncava, ¿no es cierto? Entonces, si es que A es mayor que 0, la gráfica que voy a obtener va a ser de la siguiente manera, ¿sí? Va a estar, ¿qué? Abriéndose hacia arriba en realidad, ¿sí? Mi función cuadrática. Y si es que A es menor que 0, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La gráfica va a estar abriéndose hacia abajo. Y a la primera, ¿no es cierto? En este caso, cuando A es mayor que 0, se le llama convexa, ¿no? Esta se les llama convexa y a esta se le llama cóncava, ¿sí? También habíamos dicho, ¿no es cierto?, que justamente cuando es convexa, nosotros vamos a tener que un punto mínimo, si a este le vamos a llamar un punto mínimo, y cuando es que convexa, entonces, cóncava, perdón, este va a ser mi punto máximo, ¿ya? Mi punto máximo. Y entonces esto nos ayudaba a qué? A determinar la monotomía, ¿no es cierto? ¿De quién? Tanto de cuando A es mayor que 0 y cuando A es menor que 0, ¿de qué manera? Si tenemos en el caso 1 que A es mayor que 0, entonces quiere decir que desde el menos infinito hasta el punto mínimo, ¿no es cierto? Esto está decreciendo y que desde el punto mínimo en adelante al más infinito, esto va a crecer, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo una función creciente y acá una función decreciente, mientras que para el caso cuando A es menor que 0, desde menos infinito hasta el punto máximo crece y desde el punto máximo hasta más infinito, en este caso va a decrecer. Y eso nos ayuda, ¿no es cierto?, a determinar la monotonía de quién, de esta función, ¿no? Otra cosa bien importante, ¿no es cierto?, que debemos también aquí analizar es que este punto máximo o este punto mínimo, ¿no es cierto?, en ciertos casos se los va a representar como el famoso vértice, ¿sí? Entonces, a esto yo lo voy a llamar el vértice. Y este vértice, entonces, resulta que tiene, ¿quiénes? Una componente en X y una componente en Y. Sí, lo mismo sucede en el punto máximo, ¿no es cierto? Será aquí componente X o componente en Y, y esto representa al vértice, ¿sí? Entonces, ¿pero quién es X de quién es Y? Entonces, aquí tenemos que acordarnos que X, ¿no es cierto?, ya trabajando con un poco de elementos de esta función, X se lo denomina como, ¿no es cierto?, el famoso eje de simetría. Este eje de simetría no hace más que separar a la gráfica, ¿no es cierto?, en dos funciones menores pero idénticas. Y esto pasa justamente o es una línea paralela al eje de las Y, pero es una coordenada en el eje de las X, ¿no es cierto? Aquí y acá, ¿no es cierto? Fíjese usted, aquí en esta partecita lo mismo. Por ahí pasa ¿quién? Mi eje de simetría separando a la función o a la gráfica en dos gráficas menores, pero simétricas, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo se calcula el eje de simetría? El eje de simetría no es más que el valor de menos b dividido para 2a. ¿Quién es a y quién es b, no es cierto? Son los coeficientes que tenemos en la función original. En este caso, aquí está a, aquí está b y aquí está c, ¿no es cierto? Que ya vamos a utilizarlo también. Pero deben considerarse los signos, ¿no? Entonces hay que considerar siempre los signos para cada coeficiente, ¿ya? Entonces, y luego, ¿no es cierto? Dice, si ya obtengo el eje de simetría, ¿no es cierto? Ya tengo X de punto vértice, que en este caso que sería el punto máximo o mínimo. ¿Cómo obtengo Y? Y no es más que reemplazar el valor de X que obtuve, ¿no es cierto? Del valor del eje de simetría, ¿en dónde? En la función original. Cuando yo reemplazo ese valor en la función original, quiere decir, ¿no es cierto?, que o voy a obtener el valor de Y, ¿sí? Entonces, Y no es más que el reemplazo, ¿no es cierto?, del valor del eje de simetría en la función original y yo ya tendría mi valor del vértice establecido, tanto para X y tanto para Y. Entonces, vamos a hacer un gráfico súper rápido, ¿no es cierto?, nada del otro mundo, y vamos a identificar todo esto que acabamos de hablar.
Por favor, entonces hagamos un gráfico más bonito porque luego vamos a hacer la forma canónica de quién, de la función cuadrática, a pesar de que no estamos en dónde, a pesar de que no estamos en geometría analítica, necesariamente nosotros tenemos que relacionar quién, tenemos que relacionar la geometría con el álgebra, ¿no es cierto? Que van de la mano. Entonces, es por eso que luego ya nosotros tendremos que relacionar esta partecita, ¿ya? Digamos entonces que aquí está, por favor, este va a ser el vértice, ¿no es cierto? El vértice va a tener coordenadas X, Y, ¿sí? Y entonces digamos que va a venir por acá, así, y va a terminar como por acá, así también, para el otro lado, ¿sí? Entonces, ojo, esta liñita que va a partir de esta manera, ¿no es cierto? Este va a ser el famoso eje de simetría. Fíjese usted en este caso, ¿no es cierto? Que aquí vamos a obtener un valor de X y este valor de X, ¿no es cierto? Se llama como eje de simetría, no se olvide, de simetría. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo obtengo, no es cierto? Y. Y no es más que reemplazar este valor, ¿no es cierto?, que tengo aquí en la función original. Y entonces yo voy a obtener Y. Entonces, Y nos va a permitir, ¿no es cierto?, conocer si es que A, ¿no es cierto?, es menor que 0, entonces me va a dar una altura, fíjese usted aquí, ¿no es cierto? Me va a decir, qué sé yo, ¿cuál es la máxima altura, ¿no es cierto? Digamos que aquí yo voy a colocar un foquito, ¿no? Aquí coloco un foco y digo así, ¿cuál es el valor o la máxima altura a la cual yo debo colocar un foco? Esto viene siendo más o menos como la cúpula de una iglesia, ¿no es cierto? Si usted se ha ido a la iglesia, más o menos, o si se va a la iglesia y usted se fija un poquito, las iglesias generalmente tienen eh, eh, en el techo, ¿no es cierto? Tienen esta gráfica, podríamos decir, esta estructura, ¿no es cierto? Que es una estructura parabólica, ¿sí? Entonces ahí uno se puede calcular y decir cuál es la altura máxima a la que puedo poner un foco, una lámpara, ¿no es cierto? Entonces, con esto, ¿no es cierto? Yo puedo calcular quién, la altura. Entonces, el eje de simetría, si yo lo reemplazo, ya me da o me permite obtener directamente quién, el eje de simetría. ¿Hasta ahí estamos un poquito claros? Sí, profe, sí está claro eso. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Y lo mismo sucedería si es que está hacia abajo, ¿no es cierto? Si es que está hacia abajo, digámosle, ¿no es cierto? Hagamos esta partecita de que está por acá, ¿no es cierto? Así ahora la gráfica. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, hacia abajo, en cambio, ya no puedo encontrar una altura. Ahora voy a encontrar, ¿qué? Una profundidad, ¿no es cierto? Yo creo que usted sí ha visto los barcos, ¿no es cierto? Los barcos hay una parte que no se las ve, que no se le ve, ¿no es cierto? Y en realidad tienen esta estructura, ¿sí? ¿Sí? O sea, este sería el nivel del agua y del nivel del agua para hacia abajo, ¿no es cierto? Ahí está la parte oculta del barco. Pero tiene también una forma, ¿qué? Una forma parabólica, la estructura interior que está bajo el agua, ¿no es cierto? Bajo el nivel del agua. Entonces, qué sé yo, habrá algún ejercicio, entonces también en donde me diga cuál es la altura o cuál es la profundidad, ¿no es cierto?, que tiene del nivel del agua hasta el final o el fondo, ¿no es cierto? ¿De quién? Del barco. Entonces aquí me va a indicar o me va a pedir que determine, ¿no es cierto?, cuál es la profundidad de esto. Entonces, esas dos son las aplicaciones que uno se puede obtener o que se puede buscar con quién, con la ecuación cuadrática, ¿sí? La otra aplicación, ¿cuál es? Entonces, me dice también, ¿cuál es el ancho del barco? ¿Cierto? Si es que estuviésemos trabajando con la gráfica azul. O si es que estuviésemos trabajando con quién, con la gráfica de color negro, ¿no es cierto?, que es la que está sobre el eje de las X, me pediría que, ¿cuál es el ancho, ¿no es cierto?, de la cúpula de la iglesia? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la otra aplicación, que una sería buscar la altura y profundidad, y la otra sería buscar necesariamente el ancho o bien de la iglesia o bien de esa estructura, ¿no es cierto? O el ancho también de quién, del barco, que en este caso estamos hablando, ¿sí? Entonces, esa partecita es bien importante porque esto me permite, ¿no es cierto?, una función cuadrática, si es que yo la transformo a una ecuación cuadrática, obteniendo raíces, yo puedo determinar cuál es el ancho, y eso es lo que ya vamos a hacer a continuación, ¿sí? Pero antes de eso, ¿no es cierto?, vamos nosotros a determinar cuál es quién,
cuál es cuál es la forma, ¿no es cierto?, canónica de la ¿quién? De la función cuadrática. Entonces, por favor, aquí vamos a poner forma canónica, ¿sí? Canónica, ¿ya? Entonces, dentro de la forma canónica, sí, de una función cuadrática, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a relacionar, ¿no es cierto?, la parte matemática con la parte geométrica. En la parte geométrica, generalmente nosotros utilizamos HK, ¿sí? Entonces, H viene siendo X y K viene siendo Y. Y entonces, eso es lo que vamos a hacer. El vértice, por favor, para la forma canónica, el vértice le vamos a cambiar a esto, por favor. Vértice será ¿quién? H representa X y Y representa K, por favor, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, que en lugar de X vamos a escribir H y en lugar de Y vamos a escribir K. ¿Hasta ahí estamos claros, Gabriel? Sí, profe, sí está claro. Ya, perfecto. Entonces, ahora, ya hablando, ¿no es cierto?, ya solo de la forma canónica, la forma es la siguiente, por favor, la estructura, perdón. Es Y, perdón, Y es igual a por X menos H elevado al cuadrado más K. ¿Sí? Esa es la estructura, mire. Entonces, la misma situación. Aquí hay que tener en consideración que si en una función cuadrática, ¿no es cierto?, en la parte aritmética nos decía que A es el que nos permite determinar si es que es una convexa o es una cóncava, ¿no es cierto? Lo mismo va a suceder en la forma canónica, porque A ya nos da o bien positiva o bien negativa, ¿no es cierto? Entonces, con A yo puedo saber si es que es convexa o si es que es cóncava, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos. Entonces, aquí es muy importante. ¿Quién es H, no es cierto? H es el valor de quién, del vértice, en este caso X, ¿no es cierto? Antes lo representábamos con X, ahora vale H. Y K, ¿qué es K, no es cierto? Es el valor de Y. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, esa es la parte como que más importante, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Digo de la siguiente manera. Si yo tengo la siguiente función, Gabriel, digo esto. Y es igual a menos 2 por X más 5 y al cuadrado más 7, por ejemplo, aquí, ¿ya? Ahí, digamos. ¿Sí? Pongamos eso. Ese va a ser mi ejemplo. Con esa, y vamos a hacer una pregunta que nos permita resolver algo con esa función, ¿no es cierto? Digamos, la gráfica que voy a obtener, ¿es convexa o cóncava? Esa sería la primera pregunta, ¿no es cierto? Y la segunda pregunta, ¿cuál sería el valor del vértice? Sería la segunda pregunta, ¿no es cierto? O en este caso, si es que es convexa, ¿no es cierto?, nos dará un punto mínimo y si es que es cóncava nos dará un punto máximo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso nos puede preguntar, ¿cuál es el valor del punto máximo, punto mínimo, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que yo pueda analizar con estos valores, ¿ya? Hasta ahí, entonces, Gabriel, vamos a responder sin necesidad de escribir, ¿no es cierto? Entonces, ¿es positivo o negativo para este caso, Gabriel? Bueno, en este caso sería positivo. Ojo, tener cuidado, ¿no es cierto? ¿Es cuánto? ¿Cuánto vale Gabriel, para esto? Menos 2. Eso, entonces es menos 2. Por lo tanto, A es negativo. Y si es que A es negativo, entonces quiere decir que es menor que 0. Por lo tanto, me va a dar una función convexa o cóncava. Convexa. Ay, no, cóncava, ¿Seguro? cóncava, cóncava, cóncava. Cóncava, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿no, Gabriel? Sí. Entonces, ojo, vamos relacionando. ¿Qué vamos a relacionar? Término a término para determinar cuánto vale cada uno de estos, ¿no es cierto? Aquí decimos que A en este caso vale ¿cuánto? Vale menos 2. Entonces, A es igual a menos 2. Por lo tanto, ya de hecho, con solo este valor, yo puedo decir que la gráfica debe ser una cóncava, ¿no es cierto? Cóncava. Cóncava. Ahí está. ¿Sí? Y, ¿no es cierto? Si es que yo continúo relacionando, digo que, ahora, ¿no es cierto? La otra pregunta es que me decía cuánto vale el vértice, ¿no es cierto? Si es que es cóncava, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que darme? ¿Un valor, un punto máximo o un punto mínimo? Un punto máximo. Perfecto, entonces voy a buscar cuál es el punto máximo. Entonces, para eso yo voy a relacionar de la misma manera. Tomando los signos, por favor, tomando los signos, entonces voy a relacionar de esta manera, ¿no es cierto? Aquí digo que menos h es igual a más 5, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso h, si yo despejo, será menos 5.
Y la otra, ¿no es cierto? Y K, incluso tomando, por favor, siempre tomando los signos, aquí puedo decir, ¿no es cierto?, directamente que K ha sido igual a 7, porque los dos son positivos. Y entonces el vértice me decía que es HK. Por lo tanto, en este caso, el vértice será igual a ¿cuánto? A menos 5 y 7. ¿Estamos claros hasta ahí, Gabriel? Sí, profe, sí está claro. Ojo, entonces, esta es la partecita, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que relacionar. No se olvide de esto, ¿no es cierto?, porque si usted se olvida de esto y le ponen un ejercicio que en la última prueba pusieron al menos la forma canónica y no es que nos hayan o tomen geometría analítica, pero siempre hacen alguna relación entre geometría analítica y matemática, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que tener un poquito de cuidado con esta parte, ¿ya? Hasta ahí estamos entendiendo, entonces, Gabriel, y vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Entonces, ahora, vamos a hacer un ejercicio específicamente, ¿sí? Por favor, vamos a ir a la página 184. ¿Tenemos de pronto abierto el documento? Por favor, déjenme ver. ¿Cómo se abre esto? No sé si es que usted ya tiene abierto el documento de la parte de matemática. Aún no, profe, ya lo. Ya, a ver, déjenme abrirlo ya. Vamos a abrir esto. 184. Listo, profe, ya está. Ya, entonces, si es que ya está abierto, por favor, de la página, ¿no es cierto? 184 que le habíamos dicho, vamos a resolver el ejercicio, perdón, de la página, vamos a primero a la página 183, ¿ya? El ejercicio número 7, ¿sí? Entonces, vamos a resolver el ejercicio número 7 y vamos a determinar lo que nos dice en este caso. Dice, complete el enunciado en una cámara de climatización. A ver, déjenme ver las páginas. 183. 183. Ya, aquí también, a ver, le voy a compartir, ¿ya? Vamos a compartir pantalla y vamos a ver esto. A ver, aquí está. Listo, entonces tenemos este, ¿no es cierto? Tenemos este en esta partecita y le decía, justamente este ejercicio, el número 7, ¿no? El número 7 dice, complete el enunciado en una cámara de climatización en la que se investiga el crecimiento de una variedad de plantas. La temperatura es regulada mediante una función f de t que depende del tiempo t en horas, ¿no es cierto? Y me da la función f de t es igual a menos paréntesis 6 t menos 6 elevado al cuadrado más 9, ¿no es cierto? Ahora vamos a lo que nos pregunta. Considerando que las temperaturas deben ser mayores que 0, ojo, se necesita definir los intervalos de tiempo para la toma de mediciones, por lo que se determina que para el dominio D, la función tiene una monotonía D, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos que hacer el análisis. Entonces, primero vamos, Gabriel, la función que me da ahí es cóncava o convexa. A ver, entonces sería -1, entonces sería cóncava. Perfecto, ¿no es cierto, Gabriel? Entonces, vamos a seguir escribiendo esto. Entonces, voy a borrar esta parte que resolvimos. Entonces, vamos a seguir escribiendo y dice así, ¿no es cierto? F de t, ¿no es cierto? F de t no es más que decir menos t menos 6 elevado al cuadrado más 9, ¿no es cierto? Ojo, lo que usted me dice es menos 1, está perfecto, ¿no es cierto? Porque aquí yo estoy relacionando que esto, ¿no es cierto? Es que implícito está por menos 1 multiplicándose, ¿ya? Entonces, hagamos esto, voy a dejar de compartir un momento. Y entonces aquí tenemos esto, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale H? H resulta que vale ¿cuánto? Si yo 6 relaciono, ¿no es cierto? positivo. Acabo de decir que vale menos 1. Si yo relaciono, ¿no es cierto? Entonces,
voy a decir que menos h es igual a menos 6. ¿Por qué? Porque estoy relacionando esto con esto, miren. Menos h es igual a menos 6, por lo tanto h es igual a 6. Y acá, lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale k? Más k es igual a más 9, por lo tanto k vale directamente 9, ¿ya? Con todos estos datos que acabamos de obtener, ahora sí, por favor, resuelva, tiene 30 segundos, ¿sí? Para resolver y luego ya, si es que no, luego hacemos la explicación, ¿ya? Pues tomemos unos 30 segundos. Diría que es la C, profe. A ver, me dice que es la C. Sí. Ya, vamos a ver, ¿sí? Se equivocó igual que Juliana y también. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, primero, aquí sí hay que tratar de dibujar un poquito, ¿no es cierto? Si es que no tenemos un poco de noción de lo que vamos a hacer, entonces vamos a dibujar un poquito. Así que lo primero que hicimos es, ¿no es cierto?, encontrar el valor de A, y encontramos HK, que en este caso representa el vértice, H sería 6 y K vale 9, ¿no es cierto? X 6 y Y 9. Y si es que nosotros nos ponemos a resolver, entonces vamos a decir que vamos a tener esto. Ya, vamos a hacer que cada cuadrito en este caso, para este caso valga 2, ¿ya? Pues aquí será 2, aquí será 4, aquí será 6. 2, 4, 6, 8 y en este caso aquí será 9, ¿no es cierto? Porque es lo que necesitamos. Y si es que nosotros unimos estos dos puntitos, ¿no es cierto? En este caso será el vértice. Aquí está, miren, este es el vértice, ¿sí? Entonces me dice que es 6, 9, ¿ya? Ahí tengo el vértice. Y si es que nosotros graficamos un poquito, ¿no es cierto? Hay que tratar de acordarnos, ¿no es cierto? Que el vértice o por el vértice pasa el famoso eje de simetría. Entonces, de aquí para acá va a ser igual que de aquí para acá. Entonces, también voy a tener que más o menos va a venir hasta acá. ¿Ya? Pues vamos a decir que, y las temperaturas son positivas, nos decían, ¿no es cierto? Entonces únicamente tenemos que analizar qué, sobre el eje de las X, ¿no es cierto? Porque no podemos tener temperaturas negativas, en este caso tendríamos bajo el eje de las X, ya que este se iría para acá, entonces tendríamos valores negativos para X y valores negativos para Y. Entonces hay que tener cuidado también de lo que me está preguntando. Digamos, ¿no es cierto? Usted me dijo de 3 a 9, dice, ¿no es cierto? Dice el dominio, porque dice, por lo que se determina que para el dominio, ¿dónde se calculaba el dominio, En, Gabriel? ¿En las X o en las en Y? X, profe. En X, profe. Entonces sí, En sí está mal X, la... perfecto, ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotros alargamos un poquito más, entonces quiere decir que aquí es 8, aquí es 10 y aquí es 12, ¿no es cierto? Porque tiene que acordarse que esta partecita vale 6, ¿no es cierto? Si esta partecita vale 6, de aquí a acá también debe ser 6, ¿no es cierto? Estamos trabajando con el eje de simetría, entonces las mismas medidas tienen que ser en cada punto, ¿ya? Entonces, si es que usted me dice que el dominio se encuentra en el eje de las X y si usted me dijo que además la respuesta es la C, entonces quiere decir que de 3 a 9. ¿Dónde está el 3? El 3 se encuentra en este punto, ¿no es cierto? Aquí está el 3 y el 9 se encuentra aquí. Mire, este va a ser el dominio. Usted me dijo que ahí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Fíjese usted,
Para eso nos ayuda el vértice, ¿no es cierto? Nos ayuda a determinar dónde está el vértice. Cuando yo tenía una gráfica, ¿cómo se llama esta? ¿Cóncava o convexa, Gabriel? Cóncava, profe. Cóncava, perfecto, ¿no es cierto? Cuando yo tenía una gráfica cóncava, ¿qué es lo que me decía? Que viene desde el menos infinito y va hasta dónde? Hasta el vértice, o en este caso sería el punto máximo, ¿no es cierto? ¿Qué sería esto? Esta primera parte sería que está, ¿qué? Creciendo, por favor. Y desde el punto máximo o desde el vértice hacia el más infinito, porque recuerde que acá está el más infinito, ¿no es cierto? En este caso estaría, ¿qué? Decreciendo. ¿Estamos claros con esta partecita, Gabriel? ¿Gabriel? Sí, sí, profe, sí está claro. Ya. Ahora, fíjese usted, desde 3 hasta 6, o sea, si es que nosotros elevamos esto, hacemos una límite entrecortada que viene hasta acá y le corta la curva, o sea, desde aquí hasta acá nos está diciendo que es que creciente, ¿no es cierto? Pero desde 6 hasta 9, hacemos otra liñita entrecortada, de 6 hasta 9 me está diciendo que es decreciente. Por lo tanto, en este intervalo de 3 a 9, ¿qué debería pasar? Que hay dos monotonías, ¿no es cierto? Una monotonía que va desde 3 hasta 6 que crece y otra monotonía que va desde 6 hasta 9 que decrece. Pero en el literal C nos está diciendo específicamente, ¿qué nos está diciendo? Que de 3 hasta 9 solamente crece. ¿Es verdad o es mentira? ¿Cómo no le entendí mucho esa parte? A ver, en esta partecita, Gabriel, le decía que si usted se fija, ¿no es cierto? Desde el punto 3 hasta el punto 6, que es el máximo, esta partecita, ¿qué pasa? Está creciendo. Y desde el punto máximo, desde el vértice, que es 6, ¿no es cierto? Hasta 9, ¿qué es lo que pasa? Empieza a decrecer. Entonces, en el intervalo desde 3 hasta 9, ¿qué pasaría? Habría dos monotonías. ¿Cuál sería la primera? Que desde 3 hasta 6 crece ¿no es cierto? Perdón, unión, ¿no es cierto? ¿Desde cuánto? Desde 6 hasta 9 decrece. Pero en el literal C me está diciendo que en el intervalo de 3 a 9 solo está creciendo. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira, profe. Sí, Es es que mentira, perfecto, ¿no es cierto? Ya. Desde 3 hasta, vamos con la D. Desde 3 hasta 9 decrece. ¿Es verdad o es mentira? Falso, ¿no es cierto? Porque, nuevamente, es, decíamos que tiene dos monotonías. Vamos a la B, por favor. De 3 a 6. Ojo, Gabriel, esto, por favor. De 3 a 6. Me está diciendo en la B que decrece. ¿Es falso o es verdad? Es falso, ¿no es falso, cierto? profe. Porque aquí me está diciendo que la gráfica crece. Si fuese desde 6 hasta 9, ahí sí, sería que decrece. Y vamos al literal A. Va desde 3 hasta 6, ¿no es cierto? Dice que desde 3 hasta 6 crece. Ah, esa sí es verdad, ¿no es cierto? Porque justamente en este intervalo la función está creciendo. ¿Estamos claros hasta ahí, Gabriel? Sí, profe, ya vi dónde me equivoqué. Ya, perfecto, Gabriel. Entonces, ojo, estos ejercicios, tener cuidado, o estos tipos de ejercicios hay que tener mucho cuidado porque necesariamente, como les decía, aquí sí tengo que hacer una pequeña gráfica como para saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Y no se olvide, por favor, A es muy importante porque si A me está diciendo que crece perdón, que si es cóncava o si es convexa, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo definir quién, el intervalo y también puedo definir qué, mi monotonía, porque si usted hacía esto, ¿no es cierto? Que esta sea para arriba, así, ¿no es cierto? Entonces usted se hubiese equivocado y hubiese dicho que de aquí a acá es decreciente y de aquí a acá es creciente. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Vamos con otro, Gabriel, y posterior, hacemos este y posterior trabajamos ya con quién, con el ancho, ¿no es cierto? Ahora vamos a determinar el ancho, ¿sí? Entonces, luego vamos a trabajar con los métodos para determinar tanto las raíces, se llama así, raíces de la ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a resolver, por favor, resuelva el 10, ¿ya? Rapidito, un minuto. Idem, ¿ya?
Gabriel, si es que se corta, por favor, se conecta, ¿no? Todavía tenemos un poquito de tiempo. E igual a, profe, la opción A. Perfecto, Gabriel. Y ahora resolvamos de la página 185 el ejercicio 16, ¿ya? Con eso terminamos esta parte. Me dijo el ejercicio 15, ¿verdad, profe? 16. Ya. Página 185, ejercicio 16. La opción B, profe. ¿La B? ¿La B me Sí, dijo? la B. Sí, profe, la B. Perfecto, ya. Hasta ahí entonces, Gabriel, ¿alguna pregunta? Está bastante bien, todo está ya me parece que entendido, pero de todas formas, Gabriel, ¿tiene alguna pregunta con esta parte? No, profe, ahí sí me quedó claro toda esta parte. Listo, entonces, por favor no se vaya a olvidar porque puede llegar un ejercicio, y generalmente llega un ejercicio de esto, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa si es que nosotros o nos piden, ¿no es cierto?, determinar el ancho, que puede ser de la cúpula de la iglesia que habíamos hablado, ¿no es cierto? Si es que estuviese así, o si es que fuera una convexa, ¿no es cierto? O si es que fuese una cóncava, ¿cuál sería el ancho del barco también que habíamos hablado, ¿no es cierto? Entonces, para eso nosotros necesariamente tenemos que utilizar, ¿qué? Primero, antes de todo eso. Si es que nosotros nos piden o a nosotros nos piden determinar el ancho, a esta función, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, a esta función cuadrática, la tenemos que igualar a cero para convertirla en una ecuación cuadrática. Cuando es una ecuación cuadrática, entonces nosotros tenemos varios métodos como para qué, para encontrar ¿quiénes? Las raíces. Estas raíces son las que me van a permitir encontrar el ancho, ¿no es cierto? ¿De quién? O bien de la cúpula o bien del barco que puede darse, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto? Vamos a tener en realidad, o nosotros para este caso vamos a trabajar con dos métodos, ¿sí? El primer método va a ser ¿cuál? El primer método va a ser utilizando ¿quién? La fórmula, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula no es más que esta que nos enseñaron en el colegio. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Dividido para 2a, ¿sí? Y entonces de aquí nosotros vamos a trabajar o vamos a encontrar x1 y x2. ¿Quiénes son A, quiénes son B y quiénes son C? Son respectivamente los coeficientes que me da inicialmente en donde, en una función cuadrática, que después de convertirla o de hacerla una ecuación cuadrática igualándole a cero, van a venir a representar estos valores. Sí, entonces de aquí yo puedo obtener x1, que va a ser ¿quién? Cuando utilizo, ojo, aquí si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Voy a tener más menos, me dice raíz cuadrada. Entonces, para x1 yo voy a utilizar el primero el signo más. Entonces va a venir de la siguiente forma, menos b más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Lo que quiere decir entonces es que voy a sumar este término, ¿sí? Y esto va a estar dividido para 2a. Esa va a ser la raíz 1, ¿no es cierto? Y la raíz 2 no va a ser más que, si ya utilicen la primera signo positivo, ahora voy a utilizar el signo negativo, que será menos b menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac.
¿sí? Ahora voy a restar este término. Y esto nuevamente dividido para 2A. Ya, entonces ahí están, ¿qué? Las dos, ¿no es cierto? Raíces que yo necesito como para determinar, ¿sí? ¿Cuál es el ancho? Y entonces vamos a proceder a hacer un ejercicio, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio que vamos a resolver es el siguiente, por favor. Donde nos dice que f de x es igual a x cuadrado menos 2x y menos 3. Por favor, 1 minuto para resolver y se vuelve a conectar. ¿Sí, Gabriel? Listo, profe. Ya, listo.